Bueno, vamos a empezar. Estamos aquí convocados en este lugar, en un sótano fantasmal, para hacer la presentación del libro Fantasmas de la Justicia, que, como ven, ya han repuesto el stock para... Y en realidad ahora, ¿les cuento o no les cuento de qué es el libro? ¿Si no? Contale. ¿Les cuento de qué es el libro? Bueno, debo decir que cuando Mariano me invitó generosamente a hacer esta presentación de su libro Fantasmas de la Justicia, me pareció una tarea de mucha responsabilidad, obviamente, pero también sentí que era un desafío sencillamente imposible de evitar. Así que a partir de ahí me puse a viajar en tren ida y vuelta, porque vivo a cierta distancia de esta ciudad, y así ese es el momento, aunque les parezca increíble, en los que puedo concentrarme en una lectura agradable. No me acuerdo de los viajes, por supuesto, que hice, fue una semana. O sea, vean, en 5 días de viaje pude leer el libro, porque el libro de Mariano es, por empezar, como digo yo, uno de esos ricos postres que uno ve que hacen por el canal Gourmet. O sea, uno los ve en televisión, pero igual se degustan virtualmente. Y lógicamente que hasta cuando la sopa es rica, uno quiere el segundo plato. Por eso les digo que después de este libro, de esta saga de fantasmas, creo que tendría que venir otra para deleite nuestro de los lectores y lectoras y para el trabajo de Mariano, obviamente. Dicho esto entonces de que el libro es como un apetecible plato favorito, debería contarles ahora cómo está hecho y cuáles fueron sus ingredientes principales. El libro, debo decirles que en un principio me generó una cierta comparación con Almodóvar. Y Almodóvar, en su última película, La piel que habito, en el sentido de que tanto Almodóvar en esa película como Mariano en este libro logran del lector, en este caso, llevarnos digamos, de forma decidida y sutil, por todos los vericuetos de una serie de historias superpuestas. Inconexas al principio, por supuesto, pero maravillosamente encajadas al final. Y todo condimentado por el suspenso, la ansiedad y, por qué no decirlo, el espanto. Nada de lo que Mariano cuenta en el libro podría decir que no lo sabemos, especialmente para quienes frecuentamos o pertenecemos a los ámbitos profesionales del derecho y, en mi caso, de los caprichosos vericuetos de la toga judicial. Pero estas historias, reunidas hábilmente en el libro, tienen la virtud de ponernos de cara con la ira, la corrupción, la venganza, las injusticias, las desventuras de los perdedores, como dice acá en la contratapa del libro, las penas de los eternos marginados, como se lee acá también, la indiferencia de la justicia y de los jueces. Y he aquí un sentimiento que todavía no he dicho, pero que está desde el comienzo de la lectura, que es el de la impotencia. Una rabiosa impotencia contra los malos de siempre, contra los que nos pudren este mundo, contra quienes arruinan nuestras vidas impunemente, pero que esto no debe llevarnos a creer que el autor es un pesimista irredimible. Por el contrario, creo que con esta obra, así como con las anteriores, como ustedes verán acá, El juez federal y El abogado del presidente, el doctor Silvestroni se suma a la lucha por un mundo mejor. Y tengo la sensación de que escribe precisamente para convocarnos a esa tarea también. Y así, al igual que el postre irresistible que nos colma de gusto, el libro logra saciar todas las expectativas que sugiere el título. Confieso que no pude sustraerme durante la lectura al intento de descifrar quiénes eran los personajes que están a lo largo de estas páginas y las historias que cuenta. O sea, trataba de identificar qué grandes casos habría habido en esa vida profesional de Mariano y que estaban de alguna forma volcados aquí. Esos casos que trascienden luego también a los noticieros. Un dato curioso y pintoresco, digamos, personalmente para mí,
es el hecho de que entre tantos malos que están aquí adentro hay un personaje bueno, que es el abogado Antonio Maguad. Pero lo pintoresco es que yo en una fiesta de casamiento conocí a Antonio Maguad. Es un comodoro de Fuerza Aérea. Por lo tanto, cuando veo esta casualidad, muy preocupada le escribo a Mariano, porque pensé que era una coincidencia que podía traerle responsabilidades civiles respecto del verdadero Antonio Maguad. Pero resulta que ahí me dice que Antonio Maguad es su abuelo materno, ¿verdad? Entonces, como dicen en España, que de casta le viene al galgo, en este caso el galgo es él, creo que ese abuelo materno es el propio autor. Es decir, que el abuelo le ha dado corporeidad al abogado, que en este caso lleva el nombre del abuelo y creo que es él, digamos. Es como que hoy es el nieto Mariano Silvestroni quien está en el libro con el nombre del abuelo. Y con esa cantera de valores bien firme, dispuesto a mostrarnos a través de la obra literaria las hipocresías y canalladas más diversas, enumeradas desde el vamos en alguno de estos títulos tremendos. Por ejemplo, uno de ellos, el capítulo 9, Miserias de un country de Pilar. A propósito de personajes que son gente común, de esa gente que buscó vivir en un country, como dice en el libro, para escapar de los delincuentes de caño, y fueron agarrados por los cuatreros de cuello blanco. Me encantó la figura de cuatreros, parecen delincuentes ordinarios y baratos, ¿no? Pero de cuello blanco, aludiendo a los estafadores que se quedaron con la plata vendiéndoles el supuesto paraíso. Islas de seguridad, que son también islas de injusticia, islas abstraídas del poder estatal donde juzga un hombre de negocios. Otro de los capítulos, el capítulo 18, se llama Honestidad brutal. Y en este capítulo el autor nos introduce al mundo de los periodistas, o de al menos ciertos periodistas. Personas de las cuales, a través de sus personajes, dice: aún la pluma más prestigiosa puede sucumbir a la tentación de sacrificar los ideales por defender un interés. Como lo hacían los periodistas a diario, incluso los más puros, informando verdades a medias, sacando de contexto datos reales para darles un sentido diferente, exagerando en los títulos mensajes que no guardan relación con la letra chica y mucho menos con la realidad. Esto debería haber merecido al inicio del libro, como en las películas, cualquier coincidencia con la realidad. El capítulo segundo, abogados corporativos. Abogados especializados en obstruir proyectos legislativos de trascendencia institucional. En el libro se trataba de un proyecto legislativo para impulsar una justicia verdadera, universal y eficiente. Proyectos que los legisladores ni registran y que por eso mismo podían ser aprobados o desestimados dependiendo de la influencia de los lobistas de uno u otro sector. Abogados administrativistas o penalistas al ataque, como se llama el capítulo 8. Esos abogados que anualmente en el mes de agosto vemos en la revista Apertura, pero que en el libro la revista se llama Clausura. Evidentemente un tip del autor al lector. El capítulo 5, se llama Progresismo y corrupción. En este el autor nos introduce en la hipocresía de los ámbitos académicos, que a caballo de nuestros ideales se venden a los grandes intereses. Allí nos habla de las mismas ONGs y empresas que financian congresos académicos, que son las que contratan a los abogados corporativos, que escriben tratados de derecho y designan a los jueces. Bueno, habla de los profesores titulares, de los profesores
con ideas ajenas, con paradigmas inservibles, pero que les sirven para cosechar el reconocimiento del progresismo fácil. Digamos, nadie queda exento acá de la pluma implacable de Mariano. Por ejemplo, ningún profesor universitario con título de abogado presentaba un amparo para que los villeros accedieran a una vivienda digna y los chicos pobres pudieran comer 4 comidas y vacunarse. Pero enseguida revoloteaban, mostrando escritos perfectos, indiscutibles, llenos de razón, cuando alguien osaba pisotear los derechos de algún burgués con suficiente dinero para contratar sus servicios. ¡Qué asco! Página 138. El capítulo 3 se llama Perdedores. Ah, los perdedores. Todos conocemos, o hemos sido, o somos, o seremos perdedores. Los perdedores son esas personas que solemos calificar de pichis, perejiles, sobre todo este último calificativo que en estos últimos años, en algunas grandes investigaciones judiciales, aparece como un personaje, ¿no? El personaje del perejil al cual endilgarle rápidamente el desaguisado de turno. Pero en este capítulo, lo tremendo es que junto a los perdedores están los jueces. Vean, por ejemplo, la contundencia de este pasaje en el cual, luego de escuchar la estafa más horrible en contra de los perdedores, el escritor nos dice que el juez asintió sin emitir palabra. Ese tino, ese cuidado por las formas, esa defensa contra los embates de la realidad, era lo que se esperaba de él y de la mayoría de sus colegas. La razón por la que los titulares de cátedra de la UBA, de El Salvador, de Belgrano, habían logrado que el Consejo de la Magistratura lo seleccionara como juez en lo comercial. Un derecho comercial diseñado por un grupo de estudios jurídicos de renombre que escriben libros y eligen jueces. De un juez comercial se espera que ejecute pagarés aún a sabiendas de que fueron obtenidos ilegalmente. Se espera que permita a los accionistas mayoritarios beneficiarse a costa de la ruina de los minoritarios. Que permita la formación de sociedades para esconder la responsabilidad de las personas físicas que actúan detrás de ellas. Y otras veces se van de viaje, cuando ya no queda más remedio. Pero también hay otros fueros que caen bajo esta pluma. Por ejemplo, afirma a veces de los jueces de instrucción que frente a ciertos casos permanecen en un natural letargo. Y entonces encontramos así en el libro que la justicia, dice el autor, deviene en una martingala en la que a veces, y con suerte, hay números ganadores. Una justicia que usualmente deja impunes los delitos cometidos contra los más débiles. Un sistema judicial perverso, página 43, diseñado para garantizar los negocios de los más poderosos.